Ya, empezamos chicos, entonces comparto la hojita y ahí en la parte de arriba que les decía, primerito vamos a escribir cuestionario. Cuestionario. De la fecha. Primer trimestre. Perdón, ¿alguien decía algo? De la fecha. No, la fecha no le pongamos, chicos. No le pongamos la fecha, solo sabemos que es cuestionario el primer trimestre, ¿ya? Para adelantar un poquito más, tratar de ir rapidito, ¿ya? Yo les había enviado a ustedes a Educay el cuestionario. Cada uno debe tenerlo. Si usted quiere, lo abre, por favor. Yo de ley lo tengo que abrir. A ver, o alguien ayúdeme, por favor, abriendo el cuestionario, porque la verdad... Ya. La pregunta número 1 para no demorarnos, jóvenes, porque ustedes sí tienen el cuestionario. Yo les envié a Educay. Solamente pongamos aquí pregunta 1, ¿qué les parece? ¿O quieren escribir toda la pregunta? Opciones. ¿Qué hacemos? Escribe la pregunta. Pregunta 1. Ya. Escribimos la pregunta o ponemos pregunta 1. Está 1-1. ¿Qué hacemos? ¿Tienen el cuestionario? Poner solo el número 1, profe. Sí, porque ustedes ya tienen en Educay, ¿ya? En Educay están los cuestionarios. Yo les envié, entonces aquí vamos a poner pregunta 1. No quiere que comparta, Lisen, el cuestionario. Lo que pasa es que sí lo tengo, solo que para agilitar es ya. Por eso es que yo les pongo aquí pregunta 1, pero ustedes ya leen. Ya leen en su cuestionario lo que significa la pregunta 1. Dice la teoría del poblamiento de América. Esa es la número 1. Entonces, chicos, vamos a escribir. A ver, vamos a dar ideas. ¿Cómo se llevó a cabo el poblamiento de América? ¿En dónde se originaron los primeros hombres? Eso está en el cuaderno también, la gran expansión o algo así está con el título. Los primeros homínidos, ¿en qué continente se originaron? En África. En África, muy bien, y de ahí empezaron una gran migración, ¿no es cierto? El hombre sintió la necesidad de migrar para poder sobrevivir. ¿A dónde llegaron luego? ¿A qué continente? Al estrecho de Bering. Antes de llegar al estrecho de Bering, ¿por dónde se pasaron? O sea, ¿a dónde subieron? ¿A qué continente? Lisen, son 20 A preguntas, Japón. ¿verdad? Sí. Ya, llegaron a Europa y de Europa, ¿a dónde se cruzaron? Asia. A Asia. Y Asia por fin se cruzaron a América, ¿por qué lugar? Por el estrecho de Bering. Ya, muy bien. Entonces vamos a poner ahí que la principal teoría señala que el hombre o sea, los homínidos, ¿no? El hombre se originó, por favor, perdón por las tildes ya. Póngale usted. Se originó en África. Luego, su instinto de supervivencia. Copiarán, por favor. Lo llevó a migrar a Europa y luego a Asia. A ver. Migrar a Europa. Luego al continente asiático. Y finalmente cruzó por el estrecho de Bering a América. Pregunta número 1. Voy a esperar un momentito nada más. Voy a ver si todos están trabajando.
Verá que esto le puede salvar el año, ¿no? Así es que nada que yo no hago. Haga, por favor, todos. Vamos a completar. ¿Qué dice la pregunta número 2, Mary, por favor? Este dice, ¿quiénes fueron los Clovis? Ya, los Clovis. ¿Quiénes fueron los Clovis? A ver, alguien que se acuerde alguito de quiénes fueron los Clovis. Yo sé que sí se acuerdan. Una cultura que se formó. Ya, muy bien. Una cultura civilizada, aquella que se formó cuando el hombre cruzó América por el estrecho de Bering. Se asentaron en América del Norte, ¿no es cierto? ¿Y esta cultura ya era más organizada o todavía eran completamente desorganizados? ¿Cómo era? Eran más organizados. Ya, ¿a qué nomás se dedicaban? ¿A la agricultura? Sí, empezaron con la agricultura, pero más se dedicaban a la caza y a la pesca, ¿no? Entonces vamos a poner ahí. Fue la primera cultura. Con negro, por favor. Ya. Fue la primera cultura que se asentó en América del Norte. Eran organizados. Coma. Se dedicaban a caza, pesca y agricultura. ¿Por qué se les nombraba Clovis? ¿Qué eran los Clovis? Era como una punta de una lanza o una flecha. Ya eran las puntas de las lanzas, ¿no? Clovis, a eso se le denominó y que fueron encontradas años más tarde. Yo le quería comentar que a mí no me llegó el cuestionario, yo no tengo las preguntas. ¿No tienes el Le cuestionario? puedo enviar a Ariana el cuestionario. Yo ya te envío a tu teléfono entonces el cuestionario, Ariana, porque no sé qué raro Ya, entonces te envié. Me haces un muchas acuerdo gracias. y me dices, profe, el cuestionario, porque todos tienen en Educay. Emily Sarmiento, cámara apagada. Alan Chiluisa, cámara apagada. Ariel Macías, lo mismo. Prendan las cámaras, por favor. Ariel Macías y Alan Chiluisa, prenda su cámara. Es que profe, estoy en el celular. Tiene que justificar eso, señora Alan Chiluisa, para yo poder saber. Vamos, chicos, a la pregunta número 3. Mary, por favor, ¿qué dice la número 3? Características y ubicación de los aztecas y los mayas. Aztecas y mayas. Aztecas y mayas, ¿ya? Ya, entonces ponemos en la pregunta número 3 con viñetas o guiones, como te quiera ahí. Entonces, primerito vamos a poner, ¿en dónde se ubicaron estas dos culturas? ¿En qué parte de América? ¿En dónde, chicos? En México, Un poco más abajo. A ver, ¿se ubicaron en América del Norte, Central o del Sur? Central. Ya, Central. Se ubicaron en América Central.
Primero sabemos que los dos se ubicaron en América Central. ¿Qué más podemos decir de las dos? ¿Qué eran? En cuanto a su religión, ¿cómo eran? ¿Adoraban a un dios, a varios dioses? ¿Cómo se llama eso? Precolomina. ¿Eran qué? Cuando se adora a varios dioses. ¿Qué? Politeísta. Politeístas. Politeístas. Eran politeístas, ¿no? Adoración a varios dioses. Usted tiene que saber eso. No le voy a poner ahí. Eran politeístas. Adoraban a varios dioses ellos. ¿De qué nomás vivían ellos? ¿A qué se dedicaban? A la agricultura, Ya, ¿qué más? ¿Casa? a la pesca, Y pesca, ya muy bien. Vivían de la agricultura, caza y pesca. ¿Qué nomás crearon? ¿Cuáles fueron sus aportes a la sociedad o al nuevo mundo? ¿Qué nomás? ¿Cómo se llamaban esos lugares en donde ellos hacían los sacrificios? ¿O cómo eran? En las pirámides. Ya, entonces eran grandes edificaciones. Entonces crearon grandes edificaciones, ¿no? Edificaciones. También crearon puentes, crearon caminos. Puentes, crearon caminos, en fin. Ya, y por último también vamos a poner, ¿cómo se llamaba el jefe principal de ellos? Vamos a poner, tenían una organización social. Tenían organización social, es decir, que siempre había una máxima autoridad que era considerado el ser superior, el Inca superior, y que de ahí había una escala jerárquica, una escala jerárquica en donde iban bajando de acuerdo a su grado, ¿no? Los sacerdotes, de ahí venían los campesinos, y para finalizar eran los obreros, y por último de los últimos, los esclavos. Entonces eran organizados ellos en cuanto a eso. Pregunta número 4, por favor, Mary, ¿qué decía? Dice características y ubicación de los incas. Ya, ahora los incas. Hablábamos ahorita de los aztecas y mayas, pero ahorita vamos a hablar de los incas. ¿En dónde se ubicaron ellos? América del Sur. Ya, en América del Sur, gracias. Entonces, se ubicaron en América del Sur. En América del Sur. Igual vivían de la agricultura, caza y pesca. La misma historia. De igual manera, también eran politeístas, pero tenían un dios principal. ¿Cuál era el dios principal para ellos? la luna, La luna, bueno, la luna era una diosa, pero un dios principal.
El El sol. El sol. sol, que lo llamaban ellos ¿cómo? ¿Cuál era el nombre del sol para ellos? Empieza con la I. Inti Raymi. El Inti, exactamente, gracias. Entonces, eran politeístas, Dios principal, el sol. Y aquí vamos a ponerle otro. La autoridad principal era el Sapa Inca. Grandes, y al igual que los otros también, crearon grandes aportes. No, vamos a ponerle grandes aportes a la humanidad. Porque ellos eran también astrónomos. Crearon su calendario y en fin, hasta ahí. Es las 7:35. Les voy a esperar hasta ahí, jóvenes. Lamentablemente hoy solamente alcanzamos hasta la pregunta número 4. Pero no hay problema porque ya el día de mañana, que es una horita de texto, esta semana a lo mejor, chicos, a ustedes les va a resultar un poquito cansadita porque todos los profesores vamos a estar en la resolución de cuestionarios. Y pues con el fin de no enviarles deber a la casa, los cuestionarios serán resueltos en clase, por lo menos de la mayoría de profesores. Entonces sí vamos a estar en horas de clase cansados, pero tomen en cuenta que esto les va a servir mucho para la evaluación del parcial, del examen quimestral. Entonces, a pesar de que hay estudiantes que dieron la exposición, ¿no es cierto? En este caso de este grado de aquí, fue Ariana. A pesar de eso, Ariana, el cuestionario tú sí lo vas a resolver, porque el cuestionario es una nota más. Lo que no vas a hacer es darle evaluación, porque tú ya diste la exposición. Y yo ya te voy a enviar la nota como te dije. Entonces, Ariana, Ya listo. ya listo. Entonces, el cuestionario sí lo resuelves. Nos quedamos hasta la pregunta 4, chicos. Si de pronto alguno de ustedes no termina, en la tarde usted se iguala porque subo los videos. Entonces se igualan en la tarde, por favor. Llegamos a la pregunta 4 y mañana se conectan toditos a la hora de texto. Toditos, por favor. Listo, chicos, voy a dejar de compartir. Dejo de compartir, se va esto. Y